Dios les bendiga mucho, amados hermanos y amigos que están sintonizando esta transmisión o reproducción de los estudios que estamos haciendo del libro de los Gálatas. Queremos primeramente agradecerles por sacar de su tiempo para analizar y para considerar estos estudios. Y queremos expresarle también que desde el Ministerio Apologético Razón y Fe y la Iglesia La Puerta Estrecha, nuestro propósito con estos estudios es precisamente contrarrestar falsas doctrinas que han estado circulando desde tiempos antiguos, pero que hemos visto un resurgimiento en este tiempo. Acompáñenos en este estudio del libro de los Gálatas, donde estaremos viendo versículo por versículo en un estudio exhaustivo de esta carta del apóstol Pablo a la Iglesia de los Gálatas, y donde estaremos tratando de demostrar que existe un solo evangelio. El título del estudio es Un Evangelio Diferente y lo estamos haciendo intersemanalmente. Sin embargo, todos los estudios estarán disponibles mediante esta plataforma. No olvide suscribirse para darle seguimiento al resto de los videos que subimos. De parte de la Iglesia La Puerta Estrecha y del Ministerio Apologético Razón y Fe, una vez más le agradecemos su tiempo y su sintonía. Bueno, pues aunque usted no lo crea, luego de 7 meses llegamos al final de este estudio. Con la ayuda de Dios, en el día de hoy vamos a completar los versículos que nos faltan. Sin más preámbulo, vamos a iniciar inmediatamente en la porción que nos corresponde para hoy. Como siempre, queremos ponernos en contexto y para eso damos una ojeada a la sección en la que estamos. Recuerden que estamos en la última sección que va del capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 18, o sea, los últimos 2 capítulos. Y que esta sección la dividimos en 4 partes. Ya vimos la vez anterior una parte cuando el apóstol Pablo exhortaba a los Gálatas a conservar su libertad en Cristo. Les hablaba del peligro de caer de la gracia y les amonestaba a no dejarse perturbar de nadie, y finalmente les encomendaba que debían hacer un buen uso de su libertad, de la libertad cristiana, la libertad con que Cristo nos hizo libres. Recuerdan ustedes que para ilustrar estas opciones que tenemos cuando el Espíritu de Dios nos liberta, le preparamos un cuadro que indica que la libertad cristiana, cuando nosotros somos libres en Cristo, entonces podemos movernos en cualquiera de estas 3 direcciones. Hacer como los Gálatas, que estaban tratando de cumplir la ley y por eso cayeron en el legalismo, y entonces se estaban haciendo a muchos de ellos esclavos de la ley. O hacer lo que el apóstol Pablo les está advirtiendo ahora que no hagan, que es seguir los deseos de la carne, caer en libertinaje y de entonces hacerse esclavos de la carne. Como alternativa, como opción ante ese peligro, el apóstol Pablo presenta ser guiados por el Espíritu como la única salida que va a permitir que nosotros podamos administrar correctamente la libertad con que hemos sido hechos libres. Ya después del apóstol Pablo desmontar la teoría de los judaizantes acerca de que los gentiles debían cumplir la ley, entonces tiene que hacerle una advertencia a los Gálatas, y esa advertencia es: tengan cuidado de creerse que ustedes pueden vivir como sin ley. Y de eso es que nos vamos a ocupar en esta última parte, que es la última parte de la sección práctica, cómo el apóstol Pablo nos ilustra de la manera en que, siendo guiados por el Espíritu, entonces evitaremos caer en el otro extremo, que es el libertinaje, y hacernos esclavos entonces de la carne. Para eso el apóstol Pablo va a presentar el último de los contrastes que contiene la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Recuerden que desde el principio hemos ido viendo que la carta a los Gálatas es una carta llena de contrastes. Presenta el contraste entre la fe y las obras, presenta el contraste entre la ley y la gracia, presenta el contraste entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Vamos a ver ahora el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Vamos a leer la porción completa que vamos a estar viendo hoy, por lo menos la primera parte, que es del capítulo 5, versículo 16 al capítulo 5, versículo 25. Con su permiso, voy a estar leyendo de la versión Reina Valera. Si usted tiene su Biblia a mano, pues lo invito a que me siga. Digo pues,
andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El apóstol Pablo, en esta porción de las Escrituras, está tratando de darnos ejemplos prácticos de cómo debemos vivir por el Espíritu y no para la carne. Y decimos vivir por el Espíritu porque el Espíritu es quien impulsa la vida cristiana. Y decimos vivir para la carne porque la carne es la que es complacida cuando nosotros vivimos conforme a nuestros propios deseos. Entonces, para que darnos una indicación de cómo nosotros podemos vivir esa vida que el apóstol Pablo llama andar en el Espíritu, el apóstol Pablo nos quiere dejar saber primero que debemos dejarnos guiar por el Espíritu y no por los deseos de la carne. En otras palabras, el creyente en Cristo tiene la opción, es el único que tiene la opción de dejarse guiar por el Espíritu o por los deseos de su propia carne. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo nos está explicando cuál es la fórmula necesaria para evitar que nuestra libertad cristiana se convierta en un libertinaje de la carne. Y esa fórmula, él para explicarnos las usa una palabra aquí, andar en el Espíritu. La palabra andar, que es la que nos queremos detener. Pero quiero decirles que en el versículo 16 tenemos la instrucción de la fórmula, ¿verdad? Y en el 17 y el 18 vamos a ver la razón por la cual él afirma que esta fórmula va a funcionar. Pero queremos primeramente estudiar esta palabra, andar. Cuando en la Biblia se utiliza la palabra andar, se nos va a hablar acerca de nuestras decisiones diarias. La vida de todo individuo es como un caminar. Vamos avanzando en una dirección o en otra. Y cuando la Biblia habla de andar, nos está hablando acerca de las decisiones que nosotros tomamos. Y el apóstol Pablo usa una palabra que aquí se traduce como andar, y es la palabra griega peripateo. La quise señalar porque más adelante el apóstol Pablo usa otra palabra también para que se traduce de la misma manera, andar. Recuerde que el griego es mucho más rico que el español y mucho más rico que el inglés. Y que a veces nosotros vemos una palabra en español, pero detrás de esa palabra hay más de una palabra en griego. Entonces, la palabra que se traduce aquí como andar, que es peripateo, alude a la forma de conducirse habitualmente en la vida. Y figurativamente significa todo un conjunto de actividades de la vida individual, tanto de los y regenerados como del creyente. Cuando el apóstol Pablo dice andar, está hablando de los hábitos a los cuales nosotros nos acostumbremos. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque, como veremos más adelante, es imposible que por el hecho de nosotros ser creyentes, no seamos tentados por los deseos de la carne o que incluso en ocasiones no caigamos en uno que otro pecado. Pero a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando habla de andar es de nuestra conducta habitual. Nuestra conducta habitual debe ser andar en el Espíritu. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Interesante mandamiento este de Pablo, pero Pablo, ¿qué significa eso de andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu significa permitir que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros dirija nuestras decisiones cotidianas.
Aquí, en esta porción de las Escrituras, Gálatas capítulo 5, versículo 16, hay un doble mandamiento. Hay un mandamiento con una expresión positiva, que es andar en el Espíritu, y hay un mandamiento con una expresión negativa, que es no satisfacer los deseos de la carne. O sea, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Para nosotros poder andar en el Espíritu y evitar que nuestra libertad cristiana se convierta en un libertinaje como muchos han caído, es necesario someter nuestras decisiones y nuestra voluntad al Espíritu y negarnos a los deseos naturales de nuestra propia carne. Fíjese que el apóstol Pablo no dice, no sientan los deseos de la carne. Eso no es lo que él dice. Él dice, no satisfagan los deseos de la carne. Es imposible para cualquier persona, mientras estemos en esta tierra, no sentir los deseos de la carne. Por eso la Biblia no nos manda a no sentir los deseos de la carne. Lo que la Biblia nos deja con mucha claridad, y el apóstol Pablo nos lo está reiterando aquí, es que aunque los tengamos, decidamos no satisfacerlos. Oh, gloria a Dios. No hay conciliación posible ni puntos comunes entre el deseo de la carne y el del espíritu. Fíjese que el apóstol Pablo en el versículo 17 dice, porque, o sea, nos va a dar la razón. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así funciona esta dinámica. Hay una oposición de deseos. Cuando el hombre, el ser natural, nosotros, nuestra alma, elige el mal, entonces contamos con el Espíritu de Dios dentro de nosotros que se opone a esa elección que nosotros hemos hecho. Nos constriñe, nos hace sentir que Él no está cómodo o que Él está disgustado con esa decisión que estamos a punto de tomar. Pero si queremos elegir el bien, entonces la carne nos lo impide. Esa es la razón por la cual Romanos capítulo 8, versículo 7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, mis amados hermanos, la dinámica funciona de esta manera. El que tiene el Espíritu de Dios tiene una alarma que se le opone cuando él está a punto de tomar decisiones. Él o ella están a punto de tomar decisiones hacia el mal, pero no se lo impide. Simplemente te señala, te contrista, te hace sentir que estás en el camino equivocado, pero no te lo impide. Pero cuando la persona es natural y no ha recibido el Espíritu de Dios, no es que va a tener la opción, no tiene opción. Si acaso pudiera pensar en algo bueno, pues la carne le impediría realizarlo, por lo que dice aquí las Escrituras, que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces hay una lucha que solamente se produce en el interior de los redimidos. Las personas que no son redimidas no tienen este problema, no tienen esta batalla, no tienen esta lucha. Simplemente no pueden elegir el bien porque su carne no se lo permite. Esta lucha, el apóstol Pablo la describió en su propia persona en Romanos capítulo 7, versículo 18 en adelante. Son más, pero quiero resaltar esta porción cuando el apóstol Pablo dijo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo, eso hago. ¿Ven cómo nos queda también la misma sensación que el apóstol Pablo nos dejó aquí en Gálatas 5:17? Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, es un error nosotros pensar que con nuestra propia fuerza de voluntad nosotros podemos elegir el bien. Es un error nosotros pensar que con nuestra propia fuerza de voluntad nosotros podemos resistir la fuerza de la tentación de los deseos de la carne. Eso solamente es posible para aquellos en cuyo interior habita el Espíritu Santo, y esos son los redimidos, entre los que está usted y estoy yo, si usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. La guianza del Espíritu nos coloca automáticamente fuera de la jurisdicción de la ley.
Gálatas capítulo 5, versículo 18. Si sois guiados por el Espíritu, punto, no estás bajo la ley. Yo no sé de cuántas maneras más el apóstol Pablo nos tiene que decir a nosotros que nosotros no tenemos que someternos al régimen de la ley porque nosotros estamos bajo un régimen diferente. Y aquí el apóstol Pablo explica con claridad que cuando nosotros estamos bajo la guianza del Espíritu, automáticamente quedamos fuera del régimen de la ley. Porque la guianza del Espíritu nos libra de la esclavitud de la ley. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si usted se ha gozado durante todos estos meses y este estudio, cada vez que el apóstol Pablo nos recuerda que el régimen bajo el cual nosotros estamos no nos obliga a hacer o dejar de hacer tal o cual cosa, sino que nosotros somos dirigidos por el Espíritu para hacer lo que agrada a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos indica que la guianza del Espíritu es una señal inconfundible de que somos parte de la familia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Dígalo conmigo, son hijos de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, esa dirección que el Espíritu de Dios ejerce en nuestras vidas es la señal más clara de que somos hijos de Dios. Oh, gloria a Dios. Pero, hermanos amados, el que no tiene el Espíritu de Dios no cuenta con esa guianza. Continúa el apóstol Pablo en los versículos del 19 al 23, indicándonos otra instrucción práctica. No practiquen las obras de la carne, sino cultiven el fruto del Espíritu. En el contraste que vamos a ver entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, el apóstol Pablo está haciendo una indicación bien clara. Hay un grupo que está en oposición al otro y yo les estoy encomendando a que practiquen no las obras de la carne, sino que vivan el fruto del Espíritu. Los resultados de seguir los deseos de la carne son autoevidentes. Por eso dice en Gálatas capítulo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, no se pueden ocultar, mis amados hermanos. Esta es la razón por la que el Señor Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Es que no se puede ocultar. Es como dice el pastor Sugel Michelet, mire, si piensa como impío, si habla como impío, si se comporta como impío, oye, que no te quepa duda, es un impío. No es cristiano, es un impío. Porque el fruto no se puede ocultar, no se puede falsificar. Por eso el apóstol Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y va a darnos un listado aquí que es lo que él llama obras de la carne, que son el resultado de seguir los deseos de la carne. Quiero que usted no se me pierda, mi amado hermano. Como le había dicho al pastor Marcos, hoy nos vamos a tomar unos minutos adicionales porque queremos cubrir todo el material que falta, pero no queremos que usted se pierda las ideas más importantes de cada parte. La idea más importante en este punto es que el deseo que nos está empujando es o el deseo del Espíritu o el deseo de nuestra propia carne. Y que esos deseos van a permanecer dentro de nosotros mientras estemos en esta tierra. Y que cuando nosotros decidimos hacerle caso a uno de esos dos deseos, entonces vamos a producir o fruto del Espíritu o obras de la carne. Entonces el apóstol Pablo le llama obras de la carne a esta lista de conductas que nosotros vemos con mucha frecuencia. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etc. A primera vista parece una lista al azar. Parece una lista hecha sin mucho criterio, pero después que usted estudia un poco más profundo, usted se da cuenta que el apóstol Pablo está agrupando estos pecados en 4 grupos. 4 grupos bien fáciles de identificar. El primer grupo le podríamos llamar los pecados sensuales, es decir, los pecados que tienen que ver con nuestra sensualidad o nuestra sexualidad.
en el cual él incluye adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. No vamos a entrar en detalles de cada una de estas obras de la carne porque eso requeriría otro estudio aparte de muchísimo tiempo. Sin embargo, queremos resaltarle los 4 grupos en los cuales el apóstol Pablo está organizando estos pecados que él llama obras de la carne. El segundo grupo son los pecados que podríamos llamar pecados religiosos, en donde está la idolatría y la hechicería. El tercer grupo son los pecados que podríamos llamar pecados sociales, que tienen que ver con nuestras relaciones con los demás. Entre que están enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y el cuarto grupo son los pecados personales de nuestra propia conducta, entre los que están borracheras y orgías. Pero fíjese que para que nosotros no vayamos a decir, como he escuchado yo a personas a veces diciendo, no, yo puedo fumar porque el cigarrillo no está en la Biblia. Porque hay personas que en pos de satisfacer los deseos de su carne están buscando cualquier excusa. Pero para que nos quede claro que esta no es una lista exhaustiva, el apóstol Pablo nos dice la siguiente expresión: y cosas semejantes a estas. Quiere decir que esto no es una lista exhaustiva, sino que cualquier cosa que como esta contribuya, como veremos más adelante, a dañar el propio cuerpo o a dañar las relaciones con los demás, cualquier cosa de esas son consideradas como obras de la carne. Gloria a Dios. La práctica habitual de tales obras es una evidencia de pertenecer a la familia de Dios. Perdón, de no pertenecer. Lo puse mal ahí. Es una evidencia de no pertenecer a la familia de Dios. Dice el apóstol Pablo, los que practican. Oigan cómo dijo él, los que practican. La palabra que se traduce aquí como practicar es la palabra prazo, que significa hacer continuamente, practicar como un hábito. Y en otra porción, por ejemplo, Romanos capítulo 2:25, se refiere a guardar, se traduce como guardar, porque esta palabra lo que quiere decir no es que si alguna persona alguna vez cometió alguno de esos pecados, por eso no heredará el reino de Dios. No, no, no. Lo que está diciendo es que los que están dedicando su vida a esas prácticas, lo que las hacen habitualmente sin arrepentimiento, entonces no heredarán el reino de Dios, no formarán parte de la familia de Dios, no forman y no formarán parte de la familia de Dios. Estas obras evidencian una vida que se encuentra en las tinieblas, porque en Efesios capítulo 5, versículo 11, a este mismo grupo de obras, o a un grupo similar, el apóstol Pablo le llama obras infructíferas de las tinieblas. Entonces, mis amados hermanos, si tenemos una persona, un hermanito, que usted lo vio muy, muy espiritual y lo vio muy entregado a las cosas religiosas, pero ahora lo ve entregado a esta vida con esta clase de obras de la carne. Oiga, que no, aquí no está mencionado el diablo por ningún sitio. No se menciona a Satanás en ningún lugar de esas conductas. Se está hablando de nuestra propia naturaleza. Entonces usted ve ese hermanito dedicado a eso, sumergido en eso, practicando esas cosas. Entonces, mi amado hermano, no heredará el reino de Dios. Al resultado de seguir la guianza del Espíritu, el apóstol Pablo le llama fruto. Note este contraste. Al resultado de seguir la guianza de la carne, le llama obra. Pero al resultado de seguir la guianza del Espíritu, le llama fruto. ¿Qué diferencia nosotros podemos ver ahí? Oh, muy simple, mi amado hermano. Le hago una pregunta. ¿Ha visto usted alguna vez a un árbol de mango esforzándose por dar mango? Le hago otra pregunta. ¿Ha visto usted a un árbol de uva esforzándose por dar uva? Claro que no. Porque para que una rama en el árbol de uva dé uvas, lo único que necesita es estar conectada a la fuente de la vid, que es el tronco. Entonces, esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, al resultado de vivir siguiendo la dirección del Espíritu, no le llama obra, le llama fruto.
porque es un resultado de nuestra conexión con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo ilustró allá en Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso se le llama fruto, porque no depende de nuestro esfuerzo. Por eso aquello se le llama obra, porque sí nosotros tenemos que emplearnos para hacerlas. Nótese que el término fruto aquí está en singular, más el fruto del Espíritu es amor, porque no es más que amor, es el amor en diversas dimensiones. De hecho, el apóstol Pablo presenta aquí en 3 dimensiones. La primera dimensión, la dimensión de nuestra relación con Dios, nuestro fruto en nuestra relación con Dios, que es la que podríamos llamar la relación vertical, amor, gozo y paz. En la dimensión horizontal, que es nuestra relación con el prójimo, entonces ese fruto del amor se manifiesta en paciencia, benignidad y bondad. Y en nuestra dimensión interior, ese fruto del amor se manifiesta en fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Y agrega otra vez la misma expresión que nos dio en la porción anterior, cuando decía el apóstol Pablo que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Aquí nos lo explica. Lo que pasa es que la conducta que sale de ser guiado por el Espíritu, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, esa conducta no está penalizada por la ley. Oh, gloria a Dios. El fruto del Espíritu que vemos aquí no es más que el carácter de Cristo. Y Cristo es el único modelo perfecto de fruto espiritual. Hermano, si usted sigue esos temas que tienen que ver con las uvas y diferentes tipos de uvas y vinos, usted se dará cuenta que no todas las uvas dan el mismo vino. Usted se dará cuenta que las uvas, dependiendo de la región donde sean cosechadas, dependiendo de la genética del árbol, dependiendo del clima, etcétera, etcétera, algunas tienen su sabor más apropiado y otras tienen el sabor menos apropiado. Pues yo quiero que usted sepa que el modelo perfecto de fruto espiritual, ese carácter que vimos ahí, está reflejado en una sola persona, Jesucristo. Después de ahí, todos los demás seguimos teniendo el fruto, pero tiene deficiencias. Por eso, la estatura perfecta es la de Jesucristo y todos aspiramos a llegar hasta Él. Sin embargo, lo que se espera es que el creyente dé fruto. Gloria a Dios. Cuando se cultiva el fruto del Espíritu, se cae fuera de la jurisdicción de la ley. Oiga lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y marricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Por tanto, esa es una confirmación más de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Cuando vivimos dirigidos por el Espíritu y damos fruto del Espíritu, entonces no estamos bajo la ley, porque la ley no tiene jurisdicción en esa área. La ley no tiene nada que condenarle a ese comportamiento. Oh, gloria a Dios. Para finalizar con este contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, les traje aquí un cuadro que tomé del estudio A través de la Biblia del doctor Vernon McGee, en el que se compara 1 a 1 las obras de la carne contra el fruto del Espíritu. Y lo interesante de este estudio que hizo el doctor Vernon McGee es que podemos ver cómo para cada obra de la carne hay un contraste en el fruto del Espíritu. Comenzando por ejemplo, en el primer grupo, donde vemos los pecados sensuales. Contra el adulterio, la fornicación, la prostitución,
la inmundicia o impureza sexual, contra la lascivia. Contra eso tenemos un fruto del espíritu interior que se llama amor y gozo. Contra los pecados religiosos de idolatría y hechicería tenemos un fruto interior que se llama paz, etcétera, etcétera. Recuerden que los estudios van a estar todos disponibles a partir de hoy mismo, si Dios lo permite, para que usted pueda descargar esto y pueda estudiarlo después despacio en su casa. Pero quiero que usted note lo siguiente, que mientras las obras de la carne destruyen la comunión con Dios y con los hombres, el fruto del Espíritu lo que hace es promover la comunión con Dios y con los hombres. Gloria a Dios. El apóstol Pablo les indica entonces que no es solamente que se dejen llevar del Espíritu, sino que en su estilo de vida hagan dignidad del apellido que ahora llevan. Que en su estilo de vida hagan dignidad de la familia a la que ahora pertenecen. Yo lo he puesto aquí como compórtese como es digno de la nueva vida que hemos recibido. Versículos 24 y 25. 24 y 25, sí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que han nacido de nuevo son los únicos que han adquirido el poder para negarse a sus propios deseos carnales. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, que nosotros somos verdaderamente libres, que antes de que usted y yo recibiéramos esta gracia bendita en la cual hoy estamos libres, éramos incapaces de negarnos a nuestros propios deseos carnales, pero hoy hemos recibido la fuerza para decir no a nuestras propias pasiones, no que no las tengamos, sino que cuando quieren aflorar, nosotros podemos decir, crucificado estoy junto con Cristo, como dijo el apóstol Pablo. De esta manera, la guianza del Espíritu también nos libra de la esclavitud de la carne. La guianza del Espíritu fue la que permitió que nosotros no fuéramos arrastrados como éramos antes a nuestra propia concupiscencia, arrastrados al pecado a través de nuestra propia concupiscencia, como dice el apóstol Santiago, allá en Santiago capítulo 5. Si el Espíritu es la fuente de nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. O sea, varón, mi amado hermano, sierva, la libertad que tienes, la vida que ahora disfrutas, te la dio el Espíritu. Y si ese Espíritu fue el que te dio la vida, ¿tú piensas que te la dio para que tú fueras a desperdiciarla en el pecado? No, 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 no. Él te la dio y Él mismo está en la capacidad de ayudarte a andar conforme a su voluntad. Por eso dice el apóstol Pablo, ya que recibimos la vida del Espíritu, pues andemos conforme a la dirección que el Espíritu nos da. El fruto del Espíritu es la copia del carácter de Cristo en nosotros. El andar en el Espíritu es la imitación de la conducta de Cristo en nuestro caminar cristiano. Les dije hace un rato que tomáramos en cuenta la palabra que se traducía como andemos, allá en capítulo 5, versículo 1, que era peripateo, porque aquí el apóstol Pablo usa otra palabra que también se traduce aquí como andar o como andemos. Y esta palabra que se traduce aquí como andemos es la palabra estoiqueo, de donde viene el estoicismo o estoicos, que lo que significa es hilera, fila. Es como una marcha. Metafóricamente se habla de una marcha que es específicamente individual, marchar y mantener el paso. Recuerdan que el apóstol Pablo les reclamó a los Gálatas, pero ven acá, ¿y qué pasó con ustedes? Ustedes corrían bien, ¿y quién los estorbó? ¿Quién los sacó del camino? Entonces, aquel andar inicial que decía Pablo, de andar en el Espíritu, es la puesta en marcha, pero este andar que él habla aquí es de mantenerse en la marcha. Oh, gloria a Dios. Resumimos entonces esta tercera parte de la sección práctica, donde estábamos viendo el contraste entre vivir por el Espíritu o vivir para la carne. El Espíritu y la carne tienen intereses en conflicto. Los deseos del Espíritu buscan agradar a Dios, mientras que los de la carne buscan agradar al mundo.
Los deseos de la carne permanecen en nuestra naturaleza humana pecaminosa a pesar de haber nacido de nuevo. La presencia del Espíritu de Dios habitando en nuestro interior constituye la única fuente de poder para negarnos a tales deseos y al mismo tiempo nos provee la dirección necesaria para vivir la vida que agrada a Dios. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Gloria a Dios. Entramos así a la penúltima parte, que es prácticamente la última, porque después de aquí viene la conclusión. Cuando el apóstol Pablo nos introduce un término nuevo, ese término se llama la ley de Cristo. ¿Y qué significa la ley de Cristo en la práctica? Bueno, pues el apóstol Pablo nos da dos instrucciones. Primera, practiquen la hermandad cristiana. Gálatas capítulo 5, versículo 26 al versículo 6 del capítulo 6. El versículo 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Mis amados hermanos, si usted es de las personas que viven enrostrándole a los demás su espiritualidad, entonces usted no anda en el espíritu. El que verdaderamente anda en el espíritu no se vanagloria de su propia espiritualidad, sino que tiene otra cosa de qué gloriarse, y el apóstol Pablo nos lo va a indicar más adelante. Pero aquí comienza diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, no nos hagamos bullying unos a otros, ni nos envidiemos unos a otros. No considere que porque aquel hermanito tiene menos conocimiento que usted, es menor que usted, o no considere que porque aquel otro hermanito cayó en tal o cual error, es menor que usted. Una vez más, Pablo les llama a los Gálatas hermanos. Quiero llamar su atención sobre eso. Mírenlo ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, reiterándonos a nosotros que estos son hombres y mujeres marcados que simplemente están extraviados, están en el camino incorrecto. Y más adelante también el apóstol Pablo nos va a decir cómo debemos comportarnos con esta clase de personas. El apóstol Pablo les llama hermanos a los destinatarios de la carta, aunque los ha llamado tan duramente y los ha acusado de descuidarse en su vida cristiana. Pero también los que andan en el espíritu no son inmunes a manifestar en algún momento alguna obra de la carne. Oiga cómo dice el apóstol Pablo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, quiero detenerme aquí un momento. Recuerdan que hablamos de las obras de la carne, de practicarlas. Y aquí el apóstol Pablo no está hablando de las personas que practican las obras de la carne. Aquí está hablando de alguna persona que en alguna ocasión fue sorprendido en alguna, lo que él llama falta. Lo que quiere decir es que el hecho de que nosotros andemos en el espíritu no significa que somos inmunes a resbalar en algún momento. Y probablemente muchas de estas personas que habían caído en estas falsas doctrinas y en este falso evangelio, este evangelio diferente de los judaizantes, eran personas que antes andaban en el espíritu, pero se descuidaron y no encontraron quien en su momento oportuno los corrigiera, como dice el apóstol Pablo aquí que hay que hacerlo. Mire cómo dice él que hay que hacerlo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, por cierto, la palabra que se traduce como falta es la palabra paratoma, que significa paso en falso. O sea, una persona está caminando bien, pero en algún momento se le va el pie. Yerro. Y se emplea éticamente, denota infracción, desviación de la rectitud y verdad, y varias veces en el Nuevo Testamento se traduce como transgresión. Si alguno fuese sorprendido en alguna transgresión, en alguna falta, ustedes que son espirituales, o sea, ustedes que andan en el espíritu, no dice que comiencen a desheredarlo y a desacreditarlos. Oiga lo que dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Un fruto del espíritu. Un fruto del espíritu. ¿Y cuál es el mandamiento? Restaurarle. Nótese que cuando dice si alguno hubiere, nos da la idea de que eso es una casualidad, que eso es, no se le presume a la persona una intención ni una práctica, sino que eso es una falta que se cometió en algún momento de debilidad. El mandato, cuando encontramos a una persona en esa condición, no es separarlo, sino el mandato es restaurarlo. ¿Y de qué manera debemos hacerlo? Con compasión y sobre todo con empatía.
Oiga, como dice el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, tú eres espiritual. A ese que descubriste, que sorprendiste en alguna falta, restaurale. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, no con la altanería. Oye, yo no puedo contigo, tú todo el tiempo estás descarriado, yo voy a dejar de orar por ti. Eso es altanería, es con espíritu de mansedumbre. ¿Y sabe por qué el apóstol dice que es con espíritu de mansedumbre? Mírelo ahí en el resto del versículo. Considerándote a ti mismo, porque tú también puedes ser tentado y caer igual que como cayó él. Así que hace falta la empatía necesaria para ponerse los zapatos de aquel que ha dado el paso en falso. Oh, gloria a Dios. La palabra que se traduce aquí como restaurar es la palabra catarizo. Me pasé. Ok, la palabra catarizo, que significa remendar, equipar completamente, y se refiere a la acción de volver un hueso a su lugar, de restaurar un hueso. O sea, mis amados hermanos, por el hecho de que haya caído en algún pecado ocasional y visible, no quiere decir que deje de ser parte del cuerpo. Lo que quiere decir es que es un miembro del cuerpo que está herido. Y el trabajo de los que nos creemos, nos decimos espirituales, es con espíritu de mansedumbre, restaurarlo una vez más a su posición original en el cuerpo. Esta práctica de la hermandad cristiana se la ejecutan los que andan en el espíritu, sobrellevando también las debilidades de sus hermanos. Versículos 2 y 3 del capítulo 6. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Los que andan en el espíritu sobrellevan las debilidades de sus hermanos, mis amados hermanos. La palabra que se traduce aquí como cargas es la palabra barros. La palabra que se traduce aquí como cargas en el versículo 2 es la palabra varos. Y lo que denota es un peso, algo que es difícil de cargar, que oprime físicamente a la persona que lo está cargando, o una demanda o algo que demanda tanto de nuestras propias energías, que ya sean materiales o espirituales, que no lo podemos llevar. Entonces, cuando nosotros vemos a un hermano en esa condición, ¿sabe cuál es el mandato del apóstol Pablo para realmente demostrar que nosotros andamos en el espíritu? Es sobrellevar la carga con ese hermano. No dejarlo que la lleve solo, ayudarlo a cargar con su pesada carga. Esa es la forma práctica, dice el apóstol Pablo, de cumplir la ley de Cristo. Y este es un elemento nuevo que el apóstol Pablo inserta aquí, porque ya el apóstol Pablo nos ha dicho varias veces que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Pero les voy a recordar lo que nos dijo el apóstol Pablo allá en el capítulo 5, versículo 14, cuando dijo: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo habla de la ley de Cristo, no está hablando de otra cosa más que de el amor. Por si tenemos alguna duda, vamos a escuchar en las propias palabras del Señor Jesucristo, cuando le dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y también les dijo: en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Entonces, la forma práctica de cumplir la ley de Cristo es amándonos unos a otros. Si nosotros nos consideramos en alguna manera superior al hermano, dice el apóstol Pablo que simplemente nos estamos autoengañando. Cualquiera que piense ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y dice el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios: si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Gloria a Dios. En los versículos del 4 al 6, vemos otras cualidades de las personas que andan en el espíritu. Y es que una persona que anda en el espíritu continuamente se está autoexaminando, autoevaluando. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga.
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Fíjese, mi amado hermano, cuando el apóstol Pablo dice que someta a prueba su propia obra, nos está diciendo que nos autoexaminemos, pero ¿con qué medida nos vamos a medir? No nos podemos medir con la medida de aquel hermanito. Mira, yo soy más santo que aquel hermanito porque mira cómo él hizo tal cosa o hizo aquella otra. Sino que el apóstol Pablo nos manda a medirnos con nuestra propia vara en función de las escrituras. Es decir, usted recuerda cuando usted tenía los niños pequeños que usted los tomaba y en una esquina de la casa usted los iba midiendo cada cierto tiempo, para que al ir creciendo él pudiera irse comparando consigo mismo. Pues eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Tomando la medida de las escrituras, gloríate no en que tú eres más santo que Juan o que Pedro, sino en que el Dios Todopoderoso hasta aquí te ha ayudado y que tú hoy puedes decir, gracias Señor, porque hoy soy más santo que ayer. Oh, gloria a Dios. Los que andan en el Espíritu no evalúan su progreso en comparación con otros, sino en comparación consigo mismos. Los que andan en el Espíritu asumen su propia responsabilidad delante de Dios y de los demás. Fíjese que aquí parece haber una contradicción, porque allá leímos en el versículo 2 que decía sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y aquí leemos en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, ahí Pablo, espérate. Entonces, la carga, ¿tengo que acompañar a mi hermano a llevarla o tengo que llevarla yo solo? ¿O cómo es el asunto? ¿Puedo llevar la carga de otro, pero tengo que llevar la mía yo solo? Se lo voy a explicar fácilmente cuando encontramos que el apóstol Pablo usa dos palabras diferentes. Allí, cuando hablamos de carga, recuerda que vimos la palabra varo, que significa un peso pesado, difícil de llevar. Aquí, cuando hablamos de carga, la palabra que se traduce aquí como carga es la palabra fortión. Y lo que significa es algo que se transporta y se usa metafóricamente, específicamente para hablar de una responsabilidad. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que independientemente de que ayudemos a nuestros hermanos con sus debilidades, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Y las personas que andan en el Espíritu asumen su propia responsabilidad delante de Dios y por eso están dispuestos para llevar su propia carga. Ahora, el versículo 6 es un versículo bien extraño porque la verdad es que no sé por qué el apóstol Pablo lo puso ahí, pero como está ahí, vamos a hablar de eso. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Lo que nos está diciendo es que el que anda en el Espíritu muestra su gratitud sosteniendo económicamente a las personas que le nutren espiritualmente. Allá en 1 Corintios capítulo 9, versículo 11, el apóstol Pablo les reclamó a los corintios y le dijo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Por eso, no sé por qué razón el apóstol Pablo lo puso aquí, pero como está aquí, les decía, vamos a mencionarlo y vamos a aprovechar la oportunidad para encomiarlo, mi amado hermano. Usted está siendo bendecido en su congregación, entonces bendiga económicamente a su congregación. Usted está siendo bendecido por su pastor, sostenga financieramente a su pastor. El otro día escuché a un amigo decir, bueno, nosotros tenemos una universidad cristiana y la gente se nos queja a veces porque dice que la enseñanza bíblica debería ser gratis. Y yo le respondo, decía mi amigo, y yo le respondo, sí, la enseñanza bíblica es gratis. Lo que cuesta dinero es mantener el edificio, lo que cuesta dinero es mantener los medios de comunicación, lo que cuesta dinero es transportar a las personas, lo que cuesta dinero es preparar el material con el que le vamos a enseñar las clases. Entonces, yo lo encomio, hermano, como el apóstol Pablo, así como dijo él en el versículo 6, si usted es enseñado la palabra, de toda cosa buena que usted recibe, haga partícipe al que lo instruye. Decía ese amigo mío, es verdad que en los tiempos de la iglesia primitiva la gente no se le cobraba, pero nadie se presentaba a casa del maestro con las manos vacías. Gloria a Dios. Finalmente, y como última parte de esta instrucción de cómo someterse en la práctica a la ley de Cristo, el apóstol Pablo nos manda a cumplir una ley que es universal.
Y esta ley él le llama la ley de la siembra y la cosecha. Y nos manda a tener el cuidado de sembrar no para la carne, sino para el espíritu. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si decidimos ignorar la ley de la siembra y la cosecha, también nos estamos autoengañando. El libertinaje carnal irremediablemente nos va a llevar a la autodestrucción. Por eso el apóstol Pablo dice, si siembran para la carne, de la carne cosecharán corrupción. Sin embargo, la disciplina espiritual, practicar las disciplinas espirituales y dejarnos dirigir por el espíritu, nos va a conducir a la consumación de nuestra vida eterna. Entonces, mi amado hermano, si usted es inteligente, como yo sé que usted es inteligente, y yo soy inteligente, como la ley de la siembra y la cosecha es inviolable, vamos a poner la ley de la siembra y la cosecha a trabajar a nuestro favor. En vez de sembrar para la carne, cuya cosecha inviolable es corrupción, vamos a sembrar para el espíritu, cuya cosecha inviolable es la vida eterna. Siempre teniendo presente lo que el apóstol Pablo le recuerda aquí a los Gálatas, y es que el tiempo de cosechar, quien lo decide es Dios. Por tanto, mientras tengamos tiempo, hagamos bien a todos, nos mantenemos sembrando en lo espiritual y algún día, cuando Dios le plazca, cuando Él lo considere, vamos a cosechar el fruto de lo sembrado. Gloria a Dios. Nota sobre someternos a la ley de Cristo. La libertad cristiana debe ejercerse con responsabilidad. Los creyentes guiados por el Espíritu están sujetos a la ley de Cristo, que es la ley del amor. El sometimiento a la ley de Cristo se refleja en forma práctica en la relación entre los hermanos. Florece la armonía en el cuerpo de los creyentes, sobrellevamos los unos la carga de los otros, restauramos a los caídos y tenemos cuidados de nuestros ministros. La ley de la siembra y la cosecha obrará a nuestro favor y lo contrario también es cierto. Si no lo hacemos y sembramos para la carne, también la ley de la siembra y la cosecha obrará en nuestra contra. Llegamos a la conclusión. El apóstol Pablo autografía la conclusión. En el versículo 11 nos dice, mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Al final de la carta, el apóstol Pablo está reafirmando que viene de él personalmente. Las grandes letras pueden significar una de estas tres cosas. O que son una evidencia de una enfermedad que él tenía en los ojos, o pretenden hacer un énfasis final, él está escribiendo en grande para enfatizar las ideas que ha venido transmitiendo, o simplemente es un indicador de que él decidió firmar él mismo la carta, aunque el resto de la carta se la había dictado a lo que llaman un amanuense o un secretario. Del versículo 12 al 18 vemos Pablo afirmar su testimonio. Recuerden que al principio de la carta, la primera parte de la carta, el apóstol Pablo fue muy personal para mostrar que él tenía credenciales para presentar el verdadero evangelio. Al cerrar su carta, el apóstol Pablo está reafirmando su propio testimonio. Dice Pablo lo siguiente: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. El apóstol Pablo está hablando acerca de los motivos de estas personas. En esta parte final de su carta a los Gálatas, él quiere revelar cuáles son los motivos de aquellos que le están enseñando un evangelio diferente y cuáles son los motivos de él. Él compara los motivos y la autoridad de los judaizantes con los suyos propios. Él identifica dos motivos detrás de las acciones de los judaizantes. El primero, vanagloria. Todos los que quieren agradar en la carne os obligan a circuncidarse. Ellos quieren vanagloriarse. Ellos quieren agradar a los hombres y aún agradarse a sí mismos.
¿Cómo agradar a los hombres? Acuérdense que había una persecución de parte de los judíos contra los cristianos que no querían adoptar la ley. Entonces ellos querían agradar a esos hombres y también querían agradarse a sí mismos mostrando los números de la cantidad de personas que ellos habían conquistado. El segundo motivo que Pablo identifica en los judaizantes es el temor. Desean escapar de la persecución que le han montado los judíos. Sin embargo, ellos que están exigiendo cumplir la ley, ellos mismos no cumplen con la ley, porque ya Pablo ha demostrado que nadie puede cumplir con la ley. Ellos no tienen autoridad para exigir que se cumpla la ley, porque ellos mismos no la cumplen. Entonces el apóstol Pablo contrasta estos motivos con los suyos propios, aquí del versículo 14 hasta el 18. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a estas reglas, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestro espíritu. Amén. Pablo no busca gloria personal. Lejos esté de mí el gloriarme para mí mismo. ¿En qué me glorío? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo está buscando que Cristo sea glorificado. Su autoridad moral no viene de la posición religiosa ni de su linaje abrahámico, sino que viene de un testimonio cristiano limpio que él puede exhibir con libertad. Cuando dice, el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Él nos deja una última regla para recordar. Ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen ningún valor, sino una nueva creación. En otras palabras, no importa cuál sea la señal externa que usted esté exhibiendo, la ropa, la circuncisión, el hablar bajito, no importa. Si esa señal externa no está reflejando una realidad interna en su vida, entonces no vale de nada. Quienes viven conforme a estas reglas, dice el apóstol Pablo, les desea ahí en el versículo 16, paz y misericordia. Quienes viven conforme a esas reglas van a disfrutar de paz y misericordia. No quiero cerrar sin mencionar esta expresión que el apóstol Pablo dice aquí, a ellos y al Israel de Dios, dejándonos saber que en la iglesia están los unos y los otros. Cuando el apóstol Pablo dice el Israel de Dios, se está refiriendo a que no todos los israelitas, no todos los descendientes de Abraham, no todos los del linaje de Jacob son considerados parte del remanente de Israel. Por eso el apóstol Pablo dice el Israel de Dios. Pero la frase que más me encanta es la que el apóstol Pablo da aquí al final, cuando dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo, al principio les dejé saber que yo tengo un testimonio limpio, que yo he demostrado fruto espiritual, pero además de ese testimonio limpio, yo tengo marcas. Yo he sido marcado así como fueron marcados los esclavos. Yo tengo marcas en la espalda de 40 latigazos menos uno. Yo tengo marcas en la frente de pedrada que recibí en Esmirna. Yo tengo marcas por todo el cuerpo. Yo he demostrado que en lo interior y en lo exterior soy completamente propiedad de Cristo. Así que de aquí en adelante nadie me cause molestias. Y su último llamado es el siguiente, y yo quiero terminar con eso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Mis amados hermanos, lo último que podemos decir al final de este estudio, al final de haber revisado la libertad que tenemos en Cristo y el papel de la gracia en nuestras vidas, es a aquellos que se han dejado engañar por un evangelio diferente, a aquellos que han salido detrás de falsas enseñanzas, a aquellos que se han dejado cautivar por personajes encantadores, a aquellos los encomendamos a la misma gracia de Dios que los salvó una vez y que sabemos que es poderosa para atraerlos de nuevo. Y confiamos en Dios, en que así como un día fueron abiertos sus ojos y así como el hijo pródigo un día volvió en sí, así nuestros hermanos que han sido confundidos un día
esa gracia a la cual el apóstol Pablo los encomendó y nosotros los encomendamos ahora, los atraerá de nuevo al redil donde deben estar. Finalizo con esto. Al principio de este estudio, les dijimos que íbamos a responder 7 preguntas. Aquí están las 7 preguntas y las respuestas que las hemos visto en el transcurso del estudio. La primera pregunta, ¿existe más de una versión del Evangelio? Respuesta, el Evangelio es uno solo. Cualquier evangelio diferente al original simplemente no es el verdadero evangelio. Segunda pregunta, si hay varias versiones, ¿son todas verdaderas o solo una? Respuesta, existen múltiples versiones, pero todas son distorsionadas del evangelio y solo una es verdadera. Tercera pregunta, en caso de que solo una sea verdadera, ¿cómo podemos distinguirla de las demás versiones? La respuesta es, el evangelio verdadero ofrece salvación sola, única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe en la obra de Jesucristo, sin necesidad de someterse a la ley. Cuarta pregunta, ¿cuáles son los requisitos para ser salvos? Respuesta, poner nuestra fe en Jesucristo y en su obra completa para nuestra redención. Quinta pregunta, es si solo el evangelio salva, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Respuesta, la ley nunca pretendió justificar a los hombres, sino que su objetivo fue mostrar nuestra pecaminosidad. Sexta pregunta, ¿tienen los creyentes gentiles obligación de guardar la ley de Moisés? Respuesta, no, los creyentes gentiles no están obligados a guardar la ley de Moisés. Séptima pregunta, si los gentiles creyentes no están bajo la ley de Moisés, entonces ¿pueden vivir sin ley? Respuesta, los creyentes, sean judíos o gentiles, no viven sin ley, sino que han sido capacitados para, por el Espíritu, vivir bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Les dejo al final ahí una nota con la bibliografía que usamos para este estudio, pero recuerde que también todo este material va a estar disponible para que usted lo baje suscribiéndose al canal de YouTube. Dios les bendiga, Dios les guarde y la persona que continúa. Gracias por su tiempo y sintonía. Para obtener más recursos como este, suscríbase a nuestro canal y síganos en las redes sociales. Le esperamos en nuestra próxima sección de estudios bíblicos. Dios le bendiga.